los métodos para sintetizar quinolinas es mediante la metodología de Scrub. Para esta metodología necesitamos a la anilina y combinarlo con un compuesto carbonílico que esté alfa beta insaturado. Si nosotros tenemos un compuesto alfa beta insaturado, nosotros sabemos perfectamente que el oxígeno del carbonilo, al ser más electronegativo que el carbono, recorrerá estos electrones hacia él, dándole al oxígeno una carga negativa. Y el doble enlace en las posiciones alfa y beta, pues entonces se tiene que recorrer a esta posición para formar el doble enlace aquí, dejando el carbono beta con una carga positiva y al oxígeno con una carga negativa. Entonces, si nosotros tenemos un carbono positivo, nuestra anilina con su par de electrones libres puede atacar a este carbono positivo y vamos a combinar la molécula de esta forma. Una vez que nosotros tenemos la molécula combinada, el oxígeno con su par de electrones que tiene de la carga negativa los puede volver a introducir para formar un doble enlace. Entonces estos electrones se van a recorrer a este carbono dándole una carga positiva. En este momento tendríamos este intermediario, ya sea con la ayuda del solvente o ya sea por medio de nuestro medio de reacción. Nosotros necesitamos realizar la transposición de este hidrógeno para que este carbono negativo lo tome, de nuevo mediado por el solvente, por nuestro medio, pero el punto es que vamos a recuperar un CH2 aquí y vamos a tener un NH neutro en esta posición. En este momento de la reacción, el oxígeno con su par de electrones libres y ayudándonos con el ácido sulfúrico le tomará un hidrógeno. De esta forma estará como OH positivo, pero nosotros ya tendremos este carbono activado, el carbono del carbonilo activado. Nuestro nitrógeno que está en la posición de aquí del anillo aromático, si introduce los electrones hacia el anillo aromático, nosotros vamos a activar las posiciones orto de dicho anillo aromático. Entonces el nitrógeno introduce su par de electrones en esta posición, vamos a recorrer estos electrones a este carbono dejándolo de forma negativa y por supuesto si es un carbono negativo tendremos un carbono nucleofílico. Y por este lado tenemos un carbono activado. Nosotros podemos ejemplificar el movimiento de electrones directo, donde estos electrones se mueven para acá, atacando al carbono activado. Obviamente tenemos que recorrer los electrones hacia el oxígeno, pero el punto es que nosotros vamos a ciclar nuestra molécula de esta forma. Una vez ciclada nuestra molécula, pues obviamente nuestro nitrógeno está positivo. Nosotros tenemos que utilizar nuestra base conjugada, como utilizamos ácido sulfúrico, pues esta es nuestra base conjugada. Le tomará un hidrógeno para dejar este intermediario. Otro equivalente de ácido sulfúrico en esta parte de la reacción, nuestro OH tomará un hidrógeno formándose prácticamente una molécula de agua. Cuando nosotros tenemos esta parte con nuestro OH2, nuestra base conjugada en un segundo paso tomará un hidrógeno, vamos a poner aquí la base conjugada que es HSO4, precisamente después de que perdió un hidrógeno, tomará a este hidrógeno dejando los electrones para que se introduzcan como doble enlace aquí, expulsando nuestra molécula de agua. De esta forma obtendremos nuestra quinolina final. Otra metodología para sintetizar quinolinas es mediante la síntesis de Combs. Para nosotros lograr esta síntesis, de nuevo necesitamos a la anilina y un compuesto 1,3-dicarbonílico. En este caso nosotros estamos utilizando un dialdehído. Nosotros podemos utilizar otra clase de compuestos, pero debemos de saber que si le ponemos sustituyentes en ciertas posiciones, podríamos tener una mezcla de productos. El punto es que nosotros vamos a tener el compuesto dicarbonílico, lo podemos activar con ácido clorhídrico. Vamos a simular que aquí está el ácido clorhídrico para que cualquiera de estos dos carbonilos se active, tome este hidrógeno y este se adquiera este hidrógeno y esté de forma positiva. En este punto, cuando tenemos este OH aquí, nuestro nitrógeno con su par de electrones libres de la anilina puede atacar al carbono activado, haciendo que estos electrones se recorran hacia el oxígeno. Llegaríamos entonces a la formación de este intermediario, donde tenemos a nuestro nitrógeno positivo. Es en este momento donde nuestra base conjugada, en este caso sería el cloro, porque utilizamos ácido clorhídrico, tomará este hidrógeno, dejándonos nuestro nitrógeno neutro y obteniéndose este intermediario aquí.
Si nosotros volvemos a utilizar otro equivalente de ácido clorhídrico, nuestro OH formado en esta posición tomará este hidrógeno y prácticamente crearíamos una molécula de agua. Si nuestro nitrógeno mete su par de electrones para formar un doble enlace, podemos expulsar la molécula de agua y obtendríamos este intermediario. De nuevo, el nitrógeno está positivo, necesitamos quitarle un hidrógeno que lo logrará la base conjugada, que en este caso sería el cloro, para obtener nuestro compuesto neutro en este momento. Continuando con la reacción, utilizamos otro equivalente de ácido clorhídrico. Aquí nuestro oxígeno del carbonilo lo tomará activándose en esta parte. Cuando tenemos nuestro carbonilo activado, de forma similar a la reacción que vimos anteriormente, nosotros sabemos que si tenemos un nitrógeno con su par de electrones en esta posición, las puede introducir al anillo aromático, activando dos lugares del anillo aromático, las posiciones orto y la posición para. Pero para justificar la creación de la quinolina, sabemos que los electrones se irán a la posición orto. Y si tenemos un carbono negativo, puede atacar a este carbono activado. Entonces movemos los electrones directamente para realizar un ataque y nosotros podamos ciclar nuestra molécula. Nosotros tenemos nuestro nitrógeno positivo al sacrificar su par libre. Los tiene que recuperar y también tenemos que recuperar la aromaticidad del anillo. Entonces nuestra base conjugada tomará el hidrógeno que está en esta posición y utilizamos los electrones para recuperar la aromaticidad del anillo y estos se tienen que recorrer hacia el nitrógeno dejándonos este intermediario. En este momento volvemos a utilizar otro equivalente de ácido clorhídrico donde el OH formado tomará el hidrógeno del ácido clorhídrico y prácticamente crearemos una molécula de agua. Entonces nuestra base conjugada tomará el hidrógeno que está en esta posición, utilizamos sus electrones para crear un doble enlace aquí, expulsando nuestra molécula de agua y creando nuestra quinolina final. Otra metodología para crear quinolinas es mediante la síntesis de Friedlander. En esta metodología nosotros necesitamos un derivado de la anilina que tenga un grupo formil, o por otro lado podríamos decir que sería un benzaldehído que tenga un grupo amino en la posición orto. Como se quiera nombrar, el punto es que necesitamos este grupo formil y por supuesto nuestro nitrógeno. Entonces debe de ser un derivado que tenga esos grupos funcionales. Y por otro lado necesitamos un carbonilo que mínimo contenga 2 hidrógenos alfa para poder realizar la síntesis y crear las quinolinas. Nos vamos a ayudar de ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico le regalará un hidrógeno al oxígeno del carbonilo activándolo. Entonces tendríamos en este momento este oxígeno activado y nuestra anilina con su par de electrones libres atacará al carbono activado haciendo que estos electrones se recorran hacia el oxígeno, dándonos este intermediario, donde aquí está el carbonilo, solamente no está dibujado el hidrógeno, pero el nitrógeno que atacó al carbono activado, que es este, nosotros creamos un OH aquí, aquí está el CH3, o en este caso el sustituyente que mínimo debe tener 2 hidrógenos, y nuestro nitrógeno positivo, el cual obviamente será neutralizado con nuestra base conjugada, quitándole un hidrógeno y dejándonos este intermediario. En este punto de nuestra reacción vamos a utilizar otro equivalente de ácido clorhídrico para que este OH con su par de electrones lo tome y prácticamente tenemos una molécula de agua. Si nuestro nitrógeno introduce sus electrones para crear un doble enlace, vamos a expulsar la molécula de agua y obtendríamos este intermediario. Y de nuevo, nuestra base conjugada, que es el cloro, tomará el hidrógeno dejándonos este compuesto. Este compuesto a continuación, nosotros al verlo sabemos que estamos hablando de una imina y tiene un equilibrio tautomérico con la enamina. Nosotros este CH3 desde el principio, que es muy importante, sabemos que tiene un hidrógeno que cuando el nitrógeno quiere estos electrones y se carga de forma negativa, estos electrones se pasarán como doble enlace haciendo una transposición de este hidrógeno hacia el nitrógeno. El punto es el equilibrio imina-enamina porque necesitamos la enamina en este momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Obviamente este carbonilo se puede activar con otro equivalente de ácido clorhídrico. Tenemos este oxígeno,
lo podemos activar, formar un OH en esta posición, pero el nitrógeno introduce sus electrones para formar un doble enlace. Este carbono de aquí se puede cargar negativo, pero si es negativo, es un carbono nucleofílico, entonces podemos recorrer los electrones hacia este carbono activado para que este se recorra hacia el oxígeno. Este movimiento de electrones lo hemos visto muchas veces. El punto es que se va a crear un OH, se va a crear un doble enlace en esta posición y se va a crear un enlace nuevo entre este carbono nucleofílico y este carbono que fue activado previamente. En este momento, pues nuestra base conjugada le tomará un hidrógeno a nuestro nitrógeno, dejándonos el intermediario neutro en este punto. A continuación, nosotros de nuevo utilizamos otro equivalente de ácido clorhídrico para protonar este OH. Tenemos prácticamente una molécula de agua que tenemos que expulsar. Entonces el siguiente paso es que nuestra base conjugada, que en este caso es el cloro, tome cualquiera de estos hidrógenos. Vamos a suponer que toma este. Utilizamos los electrones para formar un doble enlace aquí y expulsamos la molécula de agua. De esta forma obtenemos nuestra quinolina final.